Listo, ahí está, justo hablando de que van a entrar, entró Calixto. Entró Jonathan también. Ramosito, a ver si ya estamos grabando. A ver, el servicio de traducción ahí, todo listo. Acá es automático, ya. Ahí es automático. Listo. Vamos. Oramos de Ramosito, Vamos. por favor. Señor, gracias, te amo, Padre. Gracias por este tiempo de permitirnos, Señor, acercarnos a ti por medio de este estudio, Dios, a mitad de semana para estar fortalecidos, Dios, en tu palabra, estar frente a toda prueba, tentación, cosas difíciles que nos toca vivir en este mundo. Dios, pero gracias porque estás tú y están los siervos dispuestos a ayudar, Señor, conforme a tu voluntad de llevar el Evangelio a todas personas y a los que seguimos el camino, seguir fortaleciéndonos cada día más. Permite que más hermanos puedan ingresar en este tiempo, se den la oportunidad de alimentarse más, Dios, de tu palabra para estar preparados siempre. Gracias te damos, Dios, por Julio, por su tiempo, por cada uno de que ahora nos encontramos aquí, los que están por Zoom, los que puedan ingresar también, Dios. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, la última vez que estuvimos, que fue hace 2 semanas. Bueno, ante nada me disculpo porque la semana pasada tuve un inconveniente, no tenía quien pueda ver a mi hijito, estábamos un poco indispuestos uno que otro aquí en casa, así que no pude hacer la clase. Pero nada grave, nada, nada que no se haya solucionado en estos días. Hermano Calixto, ¿me escucha? Hola, bueno, ya, silencio, me debe estar escuchando. Eh, hablamos de la comparativa, el capítulo 3 comienza con una comparativa entre Jesús y Moisés, ¿verdad? Habíamos hablado en que en cierta forma, tanto Moisés como Jesús eran apóstoles, ¿no? ¿No? En el sentido amplio de la palabra, ¿no? No en el sentido que se le suele dar nosotros que le damos a los 12 apóstoles, ¿no? En un sentido amplio, tanto Jesús como Moisés fueron apóstoles, porque recibieron un mensaje, ¿no? Directamente del Padre, y este mensaje, ¿no? Recibieron una misión y esta misión la ejecutaron directamente, ¿no? Por ahí alguien preguntó, pues, ¿los apóstoles fueron mensajeros, fueron apóstoles como Jesús o Moisés en su tiempo terrenal? Pues a veces a los apóstoles tenían un mensaje, daban este mensaje al pueblo, pero no siempre o casi nunca este mensaje fue escuchado, o al menos escuchado a la primera, ¿no? Y ellos no, por lo general a veces no eran los ejecutores directos de este mensaje. Eh, bueno, eso en líneas generales. No sé quién quiera aumentar algo o comentar algo de estos dos primeros versículos que vimos hace 2 semanas en Hebreos. A ver, Juanito, Calixto o Ramosito. No digo Bani porque Bani no estaba en la clase, pero bueno, ahí nos más o menos te estás enterando de lo que hemos estado viendo la última vez que estuvimos en el estudio. Aló, ¿me Sí, escuchan? Calixto, ahora sí te escucho, Calixto. ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, también la palabra apóstol era de los soldados romanos, era enviado cuando se le llevaba a enviar un mensaje y a veces ni siquiera regresaban porque eran muertos en el camino. Entonces de ahí se compenetra, ¿no?, la palabra apóstol ya a la iglesia prácticamente, a la iglesia de Cristo en tiempo de Jesucristo, ¿no? O sea, los 12 apóstoles, es donde Jesucristo toma esta palabra griega de apóstol. Bueno, es hasta donde yo había entendido y donde había estudiado, ¿no? Ujú. Que era primero los soldados. El apóstol era la palabra para los soldados que llevaban mensajes y a veces ni regresaban. Por eso que Jesús toma a los 12 con esa palabra apóstol. Claro, como digo, era una palabra que como tú bien mencionas, era de uso general para mensajero, ¿no? Para dar un Uh -huh. mensaje, ¿no? Era como cuando uno lee una ley, ¿no? Notifíquese, publíquese, ejecútese, algo así, ¿no?
A veces en los finales de las normas, de los edictos que se dan, según sea la entidad gubernamental, suele decirse, ¿no? No, publíquese, ejecútese, ¿no? Entonces algo así era el mensaje que tenían que dar los apóstoles, ¿no? Pero bueno, ¿por qué da este paralelo? Y vamos a continuar un poco con ese paralelo porque acordémonos siempre de que esta carta está dirigida a los judíos, ¿no? Entonces yo aquí, el objetivo número uno es tengo que entender que quiero convencer a un judío, ¿no? Alguien que tiene bien grabado quiénes son los patriarcas, quién es los personajes importantes del judaísmo y traer esos conceptos a Jesús, ¿no? Aterrizarlos a la imagen de Jesús, ¿no? A lo que representa Jesús. Entonces vamos a continuar hoy. El plan de hoy es hacer un poquito más de repente, avanzar unos 4 versículos, eh, que creo yo, para un poco cerrar esta idea, ¿no? Esta idea entre Jesús y Moisés. Como siempre les pongo, vamos a hacerlo en diferentes versiones de la Biblia. De repente no hay muchas diferencias, pero siempre es bueno comparar cuando se trata de estudiar la palabra. Entonces vamos a compartir pantalla. Me dice si se ve, por favor. Ahí estamos. ¿Sí? ¿Lo tienen? Entonces el texto de hoy, vamos a ver si lo puedo ver en pantalla completa. ¿Lo ven, no? ¿Se ve? Sí, ¿no? Hola. Alguien que me responda, Sí. por favor. Sí, sí, ok. Listo, entonces vamos a Hebreos 3, versículos del 3 al 6. Siempre repitiendo que yo suelo usar generalmente Reina Valera contemporánea y los paralelos se van a hacer entre Reina Valera del 60, que es la más usual entre la iglesia cristiana no católica, ¿no? Digamos, la iglesia evangélica, por ponernos dentro de ese orden, y la NBI, que es una versión también bastante usada. Eh, Puse la Reina Valera de las Américas esta vez. La Reina Valera, la Biblia de las Américas, perdón, que es equivalente en inglés a la New American Standard, ¿no? Es la que se suele usar. Bueno, entonces leemos en Reina Valera Contemporánea, Hebreos 3 de 3 a 6 dice, pero a Jesús se le ha concedido más honor que a Moisés. Así como el que hace una casa se le rinde más honor que a la casa misma. Porque toda casa es hecha por alguien, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Como siervo, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, para dar testimonio de lo que iba a decir. Cristo, en cambio, como hijo, es fiel sobre su casa, que somos nosotros, si mantenemos la confianza firme hasta el fin y nos gloriamos en la esperanza. Reina Valera 60 dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuando tiene mayor honra que la casa que él la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, y retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Acá está un poquito más enredada la idea, ¿no? Creo que se entendía mejor con la manera contemporánea, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el versículo 3, creo que ahí se enreda porque tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno ¿no? O sea, como que ahí se enreda un poco la Reina Valera, pero la idea es la misma, ¿sí? NBI dice, de hecho Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés. Aquí sí ya se menciona a Jesús, ¿no? Así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la misma casa, que la casa misma. Porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro.
Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios, y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Por último, Biblia de las Américas dice, la Biblia de las Américas dice, porque él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, ¿no? Acá simplificaron las cosas, ¿no? Así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Ya tenemos una idea más o menos de lo que el texto nos quiere decir. Ahora bien, vamos a partir para cuestiones de estudio de esta noche. Vamos a analizar de dos en dos. Vamos a analizar primero 3 y 4 y de ahí 5 y 6, ¿correcto? No cierren sus Biblias por si acaso, ¿eh? Y Juanito se me escapó. Entonces, los versículos 3 y 4 nos habla de un constructor, Cristo, que es un constructor mayor que Moisés, ¿no? Nos dice que Cristo es digno de mayor honra que Moisés, porque el que construye una casa tiene más honra que un simple siervo de la casa. Entonces, ¿cómo pudo Cristo, ¿no? Y acuérdense lo que le acabo de decir hace unos minutos. Esta carta va dirigida a los judíos, ¿no? O judíos conversos que tienen dudas todavía. Entonces, la pregunta que se podrían hacer ellos es, ¿cómo pudo Cristo construir la casa de la que Moisés era miembro si Jesús no nació hasta 1500 años después de que ni siquiera de que muriese Moisés, ¿no? 1500 años después de que murió Moisés, apareció Jesús. Entonces, cómo pudo construir la casa de la que Moisés era miembro? Esta es otra implicación clara en Hebreos, ¿no? En este libro de Hebreos, acerca de la naturaleza eterna de Cristo, ¿no? Acá le estoy removiendo el cerebro a los judíos, ¿no? Entonces, ¿cómo Moisés puede ser miembro de la casa de Cristo si Cristo todavía no existía? Entonces, acá entendemos el concepto de eternidad, ¿no? Acuérdense también cuando Cristo en su ministerio terrenal menciona, ¿no? Yo lo he visto a Abraham, ¿no? Mencionaba, yo le he visto a Abraham. Pero ¿cómo puede él haber visto a Abraham si él, no decía, pues es una persona de 30 y pico años? ¿Cómo le puede haber visto a Abraham? ¿No? ¿Se acuerdan de ese pasaje de la Biblia? ¿No? Igual, aquí se está sacudiendo la cabeza a los judíos diciendo, ¿cómo Moisés puede ser miembro de una casa construida por alguien que ni siquiera había nacido? Es más, que nació 1500 años después de la muerte de Moisés. Lo hizo. ¿Esto cómo lo hizo? Lo hizo como parte de su obra con el Padre, cuando coexistían con Él en la eternidad antes de su encarnación. Nos debe llevar al recuerdo de Génesis 1:26, ¿no? Cuando leemos en la palabra de Dios, hagamos, ¿no? Hagamos al hombre imagen, ¿no? Y semejanza. El concepto ¿no? De Elohim, ¿no? De que son diferentes personas formando un mismo Dios. Este hecho se insinúa en Hebreos 1:2 y se asevera explícitamente en Juan capítulo 1, versículos de 1 al 3. Más adelante vamos a ver que en Hebreos, en el capítulo 13, llega a una gran conclusión diciendo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿no? El autor no estaba dando a Moisés por menos, nada que ver con eso. Admitió la fidelidad de este gran patriarca, ¿no? Sin embargo, demostró que Jesús era un constructor de la casa en la que Moisés era solamente un siervo,
¿no? Moisés fue un siervo fiel en la familia antiguo testamentaria de Dios, ¿no? Estuvo con la congregación en el desierto, eh, como mencionó Esteban en su sermón en Sanedrín, ¿no? Cuando Esteban fue, en eso lo leemos en Hechos 7:38. Como el constructor de que era de su casa, es decir, la iglesia, ¿no? Si se está preguntando de qué casa estamos hablando, ¿no? Es la iglesia. Jesús es mayor que la casa y de cualquier siervo en ella. Voy a poner un ejemplo. El que pinta un cuadro, esculpe una figura o diseña un edificio, tiene más honra que el objeto formado, ¿no? Si ustedes, voy a mencionar una obra súper conocida, el David de Miguel Ángel, ¿no? ¿No? ¿Qué tiene más honra? La obra en sí, el David de Miguel Ángel, por más enorme, portentoso, no, esta obra de arte sea, no es más que, que la persona que la creó, ¿no? Del genio de sus manos salió, ¿no? De Miguel Ángel en sí. Eso es más o menos es la idea que quiere lanzar el autor de Hebreos hacia los judíos, ¿no? El concepto de Jesús como constructor de una casa se recoge aparentemente de Zacarías capítulo 6 versículos 12 y 13. Dios prometió que un hijo de David edificaría su casa, diciendo, el que él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Por lo tanto, eso es primera de Crónicas, ¿no? Por lo tanto, parece haber una unificación de la casa, ¿no? Del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ¿no? En vista de que los santos justos de Dios de todas las edades, ¿no? Tanto del 2000 antes de Cristo, de Cristo, como los santos de nuestra era, ¿no? Están en la misma casa, ¿no? Esta verdad es resaltada o va a ser resaltada más adelante en Hebreos capítulo 12, donde la referencia a los espíritus de los justos hechos perfectos tiene que incluir a todos, ¿no? Los que han vivido. ¿Sí? Aquí el concepto es de la casa es de unidad. Todos los santos, los de ayer, ¿no? Los del pasado, lancemos nombres, ¿no? Los profetas, las personas que fueron obedientes a la ley, eh, y por lo tanto fueron ley en sí mismas, como dice Romanos, ¿no? Que son obedientes a la ley, así no hayan conocido la ley, ¿no? Esas personas son justificadas ante los ojos de Dios, ¿no? Imagínense ustedes, a ver, no sé, los incas, por ejemplo, en la época cuando gobernaban los incas aquí en Perú, ¿no? Habrá habido personas que sin conocer la ley, ¿no? ¿Han obedecido la ley? Yo creo que sí, ¿no? Sin embargo, hace 1000 años, cuando era la Edad Media, hubo gente que sin conocer del todo las escrituras o el Evangelio, porque en esa época estaba solamente quien podía leer la Biblia, ¿no? Era un monje, ¿no? Porque estaba en latín y aprender idiomas era inaccesible para el común de la gente. Pero estas personas, a pesar de que no tenían acceso a la palabra de Dios, hicieron, ¿no? Vivieron una vida buena, digna, delante de los ojos de Dios, ¿no? Estas personas no son parte de esa casa de Dios, ¿no? Entonces, este concepto de unidad que quiere hablar este pasaje, estos dos versículos, es que tanto Moisés es también parte de esta casa, como siervo, como lo podemos ser nosotros hoy, ¿no? Pero el que construye la casa y la dirige y la ordena es Jesucristo, ¿no?
¿Algo que quieran añadir ustedes de repente? ¿Se entendió lo que quise decir? Me he quedado pensando, hermanos, ¿no? Me preocupan. Están analizando ahí, veo a Ramosito analizando ahí haciendo el exégesis del texto. ¿Avanzamos? Listo, avanzamos con los dos siguientes versículos y ahí hacemos ya una idea, hacemos una idea general de lo que sigue. Entonces, versículos 5 y 6. Encontramos que Cristo, entonces ya nos queda claro, que es una persona superior a Moisés. Moisés fue fiel, ¿no? Que duda cabe. Sin embargo, fue solamente un siervo. Mientras que Jesús es el hijo sobre la casa. De modo similar, la casa de Moisés era inferior a la construida por Cristo, ¿no? La casa de Moisés era una sombra, ¿no? Cuando hablamos de sombras, hablamos de tipos, es como cuando hablamos de Jesucristo, de su sacrificio en la cruz, y hablamos de los sacrificios de los animales puros, sin mancha, ¿no? Que se usaban para los sacrificios expiatorios, ¿no? Ese sacrificio expiatorio con animales era una sombra, un tipo, ¿no? Era como, es una imagen no completa de lo que es, lo que será, ¿no? Entonces la casa de Moisés es una sombra, un tipo de la sustancia de la casa de Cristo. Si nosotros, por ejemplo, leemos Colosenses 2:17, ¿alguien que pueda leer Colosenses 2:17? Amén. Ya, listo. Colosenses 2:17. Colosenses 2:17. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Ujú. Entonces, todo lo que vino antes, ¿no? Es preparación, un tipo de lo que vendrá, ¿no? Lo que vendrá después, ¿no? Y ese que ya vino, por cierto, que vino es Cristo, ¿no? La ley de Moisés sirvió como un código de reglas para el gobierno religioso y civil de Israel, ¿no? Yo creo que les mencioné la última vez que estuvimos en el estudio que Israel era una teocracia, ¿no? ¿Sí? Creo que les mencioné, si no, se los vuelvo a mencionar. Donde el ejercicio político, ¿no? Lo ejercía también las cabezas religiosas, ¿no? Algo parecido con lo que actualmente están con lo que nosotros conocemos como islamismo fundamentalista, ¿no? Donde las cabezas de esas naciones fundamentalistas, ¿sabes? Del Islam, no solamente rigen en los aspectos religiosos, también los aspectos civiles del país, ¿no? Como pasaba antes, pues, ¿no? Con el Shah de Irán, ¿no? Ahora Irán no es estrictamente una teocracia, por decirlo así, pero en algún momento sí fue así, ¿no? Porque era el líder religioso quien gobernaba el país, ¿no? Primero de Timoteo 1:9 indica que la ley fue dada para los transgresores y desobedientes. Había de señalarles su pecado y demostrar la necesidad de un sistema más generoso de vida y de conducta. Había de refrenar el pecado y prevenir una propagación universal de la idolatría
con la inmoralidad asociada a ella hasta que viniera Cristo, ¿no? Además, un propósito importante del viejo pacto, porque como digo, todo tiene una función, era proporcionar un tipo para la iglesia de Cristo. Cristo no solamente estaría sobre su casa, sino que también sería el constructor de su nueva familia espiritual. Moisés fue fiel en seguir cada detalle de los mandamientos de Dios con respecto al sistema del Antiguo Testamento, a fin de que pudiera constituir una figura perfecta de la iglesia. Ahora, la casa con la cual somos nosotros, ¿no? Continúa diciendo el autor de Hebreos, somos los verdaderos israelitas, cuando obedecemos y poseemos la predisposición que Dios desea en su pueblo. Encontramos, por ejemplo, en el capítulo 3 de Gálatas, y bueno, Gálatas en general, el capítulo 3, capítulo 6, que muestran que el que se bautiza en Cristo se convierte por fe en parte de Cristo y en parte de la simiente de Abraham, ¿no? Esto también lo hemos hablado hace 2 o 3 estudios atrás. Entonces podríamos decir con un eslogan grandote, ponerlo en un cuadrito, ¿no? Que el que se bautiza en Cristo se convierte por fe en parte de Cristo y en parte de la simiente de Abraham. Ahora, ¿por qué hago énfasis en esto de la simiente de Abraham? Porque este capítulo, el capítulo anterior, si mal no recuerdo, mencionaba a la simiente de Abraham como a la humanidad. Pero Gálatas menciona la simiente de Abraham a los que son cristianos, a los bautizados, ¿no? Entonces, vamos retomando el concepto que dice Gálatas, que es el de que ¿quiénes somos la simiente de Abraham? ¿Quiénes somos los descendientes de Abraham? Los que somos bautizados y por tanto somos cristianos y perseveramos en la fe. Somos el Israel neotestamentario. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, ¿no? Este es el versículo 6, ¿no? Gloriarnos en la esperanza. Esta amonestación, porque es una amonestación, ¿no? De nuevo, no basta con creer, no basta con decir, declarar que yo creo que Jesús es el Salvador, ese es Dios, no basta con decirlo, no basta con bautizarse. Hay que hay que retenernos firmes, perseverar hasta el fin, ¿no? Y gloriarnos en la esperanza. Eso es una amonestación. Entonces, este recordatorio es para que los lectores de esta carta no cayeran en apostasía. Es solamente el continuar en la palabra de Cristo que podemos verdaderamente ser sus discípulos. Nuestra esperanza se basa en una confianza osada, ¿no? Tener tal confianza, que en griego es parresia, significa gloriarse, ¿no? O acerca de, ¿no? La palabra gloriarnos puede significar también regocijo valeroso, es decir, tener una confianza llena de adoración hacia el Señor, ¿no? Acá gloriarse a veces decimos, lo podemos entender como que no podemos entender como algo banal, ¿no? No somos vanidosos, no somos hijos de Dios y podemos caer, ¿no? Podemos caer en cierto aire de vanidad, en alto aire de superioridad, pero la palabra en realidad nos dice que tenemos que tener no solamente confianza en las promesas, sino que en ese mismo momento también debemos adorar hacia el Señor. Porque yo tengo confianza en las promesas, adoro, ¿no? Al Señor. Los cristianos a quienes se les escribió esta carta estaban en peligro de perder su esperanza firme en el Señor, ¿no? Recordando un poco también lo que hemos dicho en estudios anteriores, estos judíos, quienes son el público objetivo de esta carta, tenían dudas, ¿no? Y querían regresar, o ya habían de repente regresado al judaísmo. Y esta carta quiere darles el valor
para que sigan el camino de Cristo, aquellos que tienen dudas. Ciertamente, cuando nuestra vida acabe, recibiremos la realidad de la vida eterna, no meramente no solamente una promesa, ¿no? Si retenemos firme nuestra fe hasta el fin, evidentemente. Para ser parte, entonces, de la casa del Señor, tenemos que seguir siendo verdaderos siervos en ella. Estamos seguros en Cristo. Sin embargo, es por nuestra fe obediente que nos mantenemos seguros. La fe es un acto de obediencia de nuestra parte y no un don directo de Dios. El don al que se refiere, por ejemplo, porque van a encontrar ustedes el don al que se refiere Efesios 2:8 no es la fe, sino la salvación, así como lo afirma Romanos 6:23. Algunas versiones de la Biblia da la impresión de que el don es la fe, cuando el idioma griego no lo permite, ¿sí? Ustedes van a encontrar de repente alguna traducción donde van a decir que la fe es un don, pero la fe es un don indirecto mediante la revelación que Dios nos ha dado. Dios ha dispuesto un sistema de salvación en las que nos lleva nuestra fe, ¿no? Yo siempre tengo esto en mente y quisiera que ustedes se lleven esto en mente. Si decimos que la fe es creer, ¿no? Pero ese creer nos debe llevar a actuar de cierta forma, ¿no? Si yo creo que tengo una morada junto al Padre en el fin de mis tiempos, ¿no? En mi tiempo terrenal, y yo quiero acceder a ello, eso yo debo de hacer algo, ¿no? Ese es el gran problema a veces de cómo entender la carta a Santiago, ¿no? Porque dice fe sin obras, ¿no? Pero muchos confunden las obras con las obras de la religión judía. O sea, no, pero ya no sacrificamos animales. O sea, ellos entienden esas obras, algunas denominaciones tienen como esas las obras y le dan poco valor a la carta de Santiago. Pero las obras que se refiere a decir, ¿no? Es el ejercicio mismo de la fe. Esas son las obras. Pedro les dijo a sus oyentes en el día de Pentecostés que habían de salvarse a sí mismos, ¿no? Además, Pablo dijo, desocúpense de su salvación en Filipenses. Ciertamente, la parte que les corresponde a Dios en nuestra salvación constituye el factor que la pone en marcha y la detiene. Nada de lo que hagamos en obediencia consigue por nosotros la redención ni los hace merecedores de ella. Pese a ello, las obras de la fe son necesarias. La fe misma es una obra que Dios nos ha ordenado que realicemos. Entonces, ¿podemos honestamente retener el gloriarnos en la esperanza como se menciona en el versículo 6, capítulo 3? Si retenemos firmemente la confianza y la gloria que pertenecen a la esperanza, entonces eso lo podemos traducir como confianza significa franqueza, audacia, sinceridad, ¿no? ¿Hay lugar para el orgullo en el reino? Aparentemente sí, sin embargo, ¿cuál ha de ser el objeto de este orgullo? Podría ser un entusiasmo por asuntos del reino cuando sabemos que estamos reteniendo firmemente, ¿no? Y cómo ahora vamos a ver qué es retener, ¿no? Retener firmemente y con confianza nuestra fe. El orgullo en el Señor y en lo que Él hace por nosotros puede existir si es que nos orgullezcamos excesivamente en nuestra propia gloria. O sea, no podemos
sentir orgullo en el Señor y lo que Él hace por nosotros si nosotros andamos orgulleciéndonos excesivamente en nuestros propios logros. Nuestra esperanza y orgullo yacen en Jesús. El orgullo en nuestro autoconcebido nivel espiritual nos sitúa del lado del fariseo. Acuérdense ustedes esa parábola del fariseo publicano, ¿no? El fariseo se enorgullecía de sus obras, ¿no? ¿No? Yo soy bueno, yo dono, ¿no? Yo oro, yo ayuno, ¿no? Ese orgullo no nos va a llevar a ningún lado. Pero si nosotros tenemos orgullo en que tenemos un Padre que nos da, ¿no? Que nos ama y envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros, que tenemos en Jesucristo un abogado, que Dios tenemos una promesa, tenemos promesas en que que si perseveramos, que si obedecemos, que si lo seguimos a Jesús, si somos como Él, ¿no? Si cada día avanzamos en nuestra santificación, vamos a estar eh, ¿no? Con Él. Ese orgullo es el que estamos buscando, ¿no? Era necesario alentar la clase correcta de esperanza y orgullo en los destinatarios de esta carta, pues estaban perdiendo la confianza en su esperanza. El fundamento de nuestro orgullo reposa en nuestra esperanza, lo cual es mucho mejor que cualquier cosa ofrecida por Moisés y la ley. De esta forma es minimizada otra crítica presentada evidentemente a los soberbios judíos y rabinos, porque la esperanza de Israel no residía en Moisés, ¿no? La mejor esperanza estaba especificada en Hebreos 7, 18 y 7 dice: encuentre el nuevo pacto por el cual nos acercamos a Dios, ¿no? Reteniendo. ¿Cómo retengo mi fe? Y con esto ya acá analizamos los 4 versículos, ¿sí? ¿Cómo retengo mi fe? ¿Cómo yo puedo ser orgulloso? ¿No? Acuérdense, cuando estudiamos Corintios, Pablo se sentía orgulloso, ¿no? Y nosotros cuando estudiamos Corintios decíamos, pero el sentirse orgulloso, el sentir orgullo no es un acto de vanidad, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Algunos se acuerdan cuando estábamos en 1 Corintios, estudiando 1 Corintios y decíamos, no, Pablo, ¿qué quiere decir con orgullo? O sea, es un orgullo, ¿no? Podemos retomar un poco eso y pensar, Pablo se sintió orgulloso de ellos, se sentía orgulloso de su trabajo porque no estaba gloriándose, no era un trabajo para él, ¿no? Era un trabajo para el Señor, ¿no? Pablo no ganaba nada, o ganaba muy poco, o sea, desde el punto de vista general, ¿no? O sea, Pablo iba a una ciudad, a veces lo querían matar, a veces lo querían meter preso, ¿no? Pero le decía, no es para que yo esté ganando algo, el que está ganando aquí es la obra, ¿no? Está ganando Dios, entonces por lo tanto, yo me enorgullezco de que de mi Dios, ¿no? Obrando en las personas, ¿no? Entonces, los escucho, porque ya empecé ya con mis rollos existenciales. Entonces queda claro también que nosotros somos como Moisés, ¿no? Estamos a ese nivel. Julio, Sí, Ramosita. eh, lo que pasa que acá, bueno, yo entiendo de que en ese entonces, ¿no? Cuando Pablo escribe al pueblo hebreo, a los hebreos, es porque encuentra una situación un poco complicada en que ya se estaban regresando Ujú. al judaísmo, ¿no? Entonces había que reforzar un poco más
porque tenían en mente quién era Moisés, lo que había pasado con Moisés y todo lo que habían vivido en ese entonces. Y al venir Jesús, ¿no? Y como que ocurre de repente en nuestros tiempos, cuando alguien acepta al Señor, ¿no? Y no se le da el alimento que siempre decimos, la leche espiritual, entonces está en duda y le llama la Biblia antigua, de repente, no te digo que sea pecador, pero sí de repente un católico de buenos valores que entendió que en Cristo hay salvación y no en el cura y cosas semejantes, ¿no? Que hemos padecido, hemos pasado. Entonces había que reforzar al pueblo de que quién era Jesús, a qué vino Jesús y a quién le debemos, ¿no? Y por quién seguimos, ¿no? Y manteniendo la confianza, ¿no? De estar firmes en él, ¿no? Y había que reforzar eso al pueblo hebreo, ¿no? Sí. Y en el caso de nosotros también, pues, ¿no? Por eso que hay la necesidad ya, esto en particular, en forma personal, de cada quien de querer aprender, querer fortalecerse, porque podemos ver que tú prendes la televisión, hay un montón de iglesias que te predican o un montón de hermanos que pasan por las calles, ¿no? Pero son de diferentes congregaciones con detalles, criterios, puntos de vista diferentes a lo que nosotros creemos, pero si estamos aquí es porque es lo que nosotros creemos y en eso seguimos, ¿no? Que hay salvación, vida eterna, nosotros hemos bautizado, ¿no? De una manera, otros de otra manera, pero nos mantenemos en la fe porque eso es lo que hemos aprendido, ¿no? Ahora, hay varios conceptos que aquí un poco que nos sacan de cuadre nuestros dos conceptos. No somos cristianos de ¿no? Primeros años, y es que ¿cuándo comienza la iglesia? O el concepto de iglesia, ¿no? Entonces, si leemos este pasaje, decimos que la iglesia fue concebida, o sea, existe para, no solamente para los que de Hechos 2 para adelante, ¿no? Sino también que hay miembros de la iglesia que están atrás, ¿no? Por ejemplo, acá a Moisés se le menciona prácticamente como un miembro, ¿no? De la casa de Dios, como siervo de la casa de Dios, o sea, como podríamos hacer cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces el concepto de iglesia ya no es Cristo vino a formar la iglesia, ¿no? Y eso ya había hecho la casa. Entonces, esa casa ya tiene moradores, como se dice, ¿sí? Tenemos a las personas santas de antes de la venida de Cristo, ¿no? Desde el comienzo de los tiempos, las personas santas, ¿no? Nunca tan santo como Enoch, ¿no? Que fue llevado con todo y ropa, ¿no? O sea, no experimentó muerte, igual que aquí me iba a decir Jeremías, no, Elías, ¿sí? Entonces el concepto de iglesia va más allá, ¿no? La casa de Dios. Nosotros somos miembros, siervos de la casa de Dios. Y para un judío escuchar que a Moisés o sea, a la vez que lo ensalza, ¿no? Porque dice, fue obediente, no fue un siervo obediente, pero también lo baja, ¿no? Porque él también es siervo, ¿no? Él no es el dueño de la casa, ni el constructor de la casa. Fue un siervo fiel a la casa del Señor, ¿no? Entonces, como judío, a mí me confundiría no poco pensar de que por decir uno de los grandes patriarcas del judaísmo, pues no es al quien yo a quien debo apuntalar o que debo seguir, ¿no? Entonces la iglesia es un concepto más allá de repente de lo que nosotros podemos haber imaginado en un principio, ¿no? Porque hay miembros de la iglesia desde antes, ¿no? Desde antes, y Abraham, ¿sí? Y la idea de nosotros es añadir más miembros a la iglesia. Ahora, otro concepto es el de retener, ¿no? ¿Cómo yo retengo mi fe? Yo creo que ese es más fácil de responder que lo que antes he dicho, ¿no? ¿Cómo yo retengo mi fe? La salvación está ahí, ¿no? Dios proporciona el don de la salvación, ¿no? La tienes a la mano.
cómo retengo mi fe? Obedeciendo. Entonces, es la única Perseverando, perseverando, ¿no? perseverando. Entonces, esta carta sí vamos a encontrar ese concepto de permanecer. Entonces, siempre vamos a encontrar en cada ciertos pasajes, vamos a encontrar con una exhortación, ¿no? Está bien, ¿no? Tú sigues esto, pero cuidado, retén tu fe, ¿no? Y la fe no es solamente creer, sino obedecer. Y tener Por ej- esperanza, ¿no? Lo que dice al final, claro, ¿sí? Y gloriarnos de, en la esperanza, y- salvación, vida eterna. ¿no? Y de esa esperanza, en esa esperanza enorgullecernos, ¿no? No orgullecernos de nuestras obras, sino de las obras de, mira, que, así como cuando cantamos cuán grande es Él, ¿no? O sea, un Dios que nos pone todo, ¿no? Que nos envía a su Hijo a salvarnos, que nos demuestre en cada aspecto de nuestra vida su amor, ¿no? Qué grande es nuestro Señor. O sea, cuán orgullosos nos podemos sentir nosotros los cristianos de tener a un Dios, ¿no? A un Dios como el que tenemos, ¿no? El único Dios, un nombre sobre todo nombre. Ese orgullo es el que habla este texto. No el orgullo en nuestras obras, ¿sí? No es como decir, mira, como les mencionaba, ¿no? El ejemplo del fariseo, ¿no? Mira, yo no soy como este de aquí, ¿no? Este pecador, ¿no? Yo oro, yo ayuno, yo ofrendo, ¿no? Ayudo a los pobres, ¿no? Soy ante Dios un hijo perfecto. Entonces, él ya comenzamos, él ya está comenzando mal, ¿no? ¿No? Y en cambio, el publicano, ¿no? Reconociendo su debilidad, reconociendo su pecado, dice, ¿no? Eh, se muestra ante Dios este, arrepentido. Y este arrepentimiento, sabiendo que tiene un Dios justo, ¿no? Y más que todo, y no solamente justo, perdonador y amoroso, si es que tú quieres cambiar, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Quién es mejor ante los ojos de Dios? ¿El fariseo o el publicano? Evidentemente, lo que nos dice el texto es que el publicano está mejor ante los ojos de Dios que el fariseo, ¿no? Entonces, el orgullo tiene que ser enfocado de esa manera, ¿no? Cuando nosotros le damos orgullo, no entendamos el orgullo como solemos entender nosotros cuando leemos un texto comúnmente, ¿no? No es no es vanidad, ¿no? Es orgullecerse de algo más allá, ¿no? No de nosotros mismos. ¿Algo más, hermanos, que quisieran agregar? Para no ser muy larga la clase, también. Hemos quedado que vamos a hacer pasajes cortitos, ¿no? Concisos, para tener así un par de ideas claras y sin apuros, ¿no? De repente alguien quiere compartir algo más, Calixto, Juanito. No los veo, pero los puedo escuchar. Todo está claro, hermano. Solo yo quería hacer la pregunta, ya que usted habló de el liceo, una pregunta fuera quizás diré de Enoch y Elías. Ujú, Este, ellos no conocieron la muerte, pero ¿a dónde fueron? Porque al cielo fue primero Jesús. ujú. ¿Fueron al seno de Abraham o fueron a otro lugar? Aunque la Biblia no lo menciona. Bueno, yo acá conversando con mi esposa, para mí no, me parece el seno de Abraham, sin conocer la muerte. Claro, pero no dice, pues ese es el tema, ¿no? Entonces, cualquier cosa que yo pueda decir, ¿no? Es especulación. A ver, Ramosito, te veo así, levantando tu mano. Pero lo que pasa es que creo que se entiende que va al seno de Abraham, ¿no? Pero al final, ¿no? Este, calla donde la Biblia calla y habla donde la Biblia habla, ¿no? O sea, no podemos
estar dando sugerencias ni decir algo que vaya más allá de lo escrito para crear de repente esta confusión, ¿no? O sea, por mejor no sacar conclusiones al respecto, ¿no? Mm. Pienso, no sé. Aunque claro, o sea, puede haber ido al cielo directamente, ¿no? Porque no, este, acuérdense ustedes Aquí dice que Jesús está primero, ¿no? del cuerpo, ¿no? La aparición, en la aparición puede estar la respuesta, ¿no? Claro. Entonces, En la forma que aparecieron, ¿no? ujú. Porque o sea, cuando o sea, cuando Jesús habla, como dice, con Moisés, ¿no? ¿Y con quién más? Elías, ¿no? Estaba Elías, Moisés, ¿no? Iban a hacer casas para ellos, iban a hacer como campamento para ellos, ¿no? Están ahí, ¿no? Entonces, esa es una pregunta bien, es como para analizarlo. Es como cuando alguna vez alguien preguntó ¿en qué momento se crearon los ángeles? ¿Alguien les ha preguntado alguna vez eso? ¿En qué momento se crearon los ángeles? Ahora se han puesto se han puesto a pensar en un momento. Si los ángeles son seres creados, ¿en qué momento se crearon los ángeles? Porque la Biblia no lo menciona, ¿no? Entonces, pero hay un salmo que habla justo de la creación y menciona a los ángeles dentro de los cuerpos celestes, o sea, de las estrellas, de los cuerpos celestes en el cielo, ¿no? Entonces, hay un sector que dice, ¿no? Puede ser, podría caber la posibilidad de que los ángeles fueron creados el cuarto día junto con las estrellas, ¿no? De la luna, las estrellas y los cuerpos celestes, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un texto que dice, en un salmo que habla de la creación, que dice los ángeles y los estrellas, ¿no? Podría ser, ¿no? Otro texto que refuerza esa teoría, digo, es que les menciona a Lucifer como el lucero de la mañana, ¿no? Como otro cuerpo celeste, ¿no? Entonces, hay comparaciones con los ángeles, inclusive el ángel malo por antonomasia, que es Satanás como lucero de la mañana, ¿no? O sea, como un cuerpo celeste, ¿no? Pero como les digo, ese es como forzar al texto que te dé una respuesta, ¿no? Nosotros deberíamos evitar hacer eso, ¿no? Buscar que el texto nos dé respuesta porque por algo Dios, ¿no? Nos revela lo que es revelado y nos oculta cosas, ¿no? O sea, ¿no? Ya habrá un momento cuando estemos en la presencia del Señor para entender o responder todas nuestras interrogantes que tengamos ahorita en la tierra, ¿no? Evidentemente, lo que es revelado, lo que nos sirve, eso es lo que nos ayuda para, ¿no? Seguirlo, convertir nuestra vida y permanecer ¿no? Retener nuestra fe. Eso es lo importante, ¿no? No quisiéramos que nosotros ¿no? Más que desear tener una comprensión a nivel académico teológico de la palabra de Dios, digo que es una comprensión de la palabra para poderla aplicar a mi vida, ¿no? Y poder transmitir esas buenas nuevas a otras personas. Así como estos judíos tenían dudas y querían regresar al judaísmo después de haber escuchado la palabra de Dios, eh, y volver y perseverar y retener su fe, en ese momento también nos sirve esta palabra también para comprender, ¿no? Que no importa el tamaño de la obra de Moisés, de Abraham, de los profetas, ¿no? Y cuánto hombre santo haya habido en el Antiguo o Nuevo Testamento. Todos somos siervos de la casa del Señor. Todos.
¿no? No importa cuán grandes o cuán pequeñas hayan sido nuestras obras personales, siempre y cuando que estas obras hayan sido hechas para la honra y gloria de Dios, ¿no? Todos somos importantes en la casa de Dios, ¿no? No, porque dicen, no, ¿cómo voy a ser como Moisés? ¿Cómo voy a ser como, no sé, como los grandes profetas, ¿no? Como a mí me gusta mucho Elías, ¿no? Jeremías, ¿no? Nehemías, todos los profetas, son hombres santos que han llevado el mensaje de Dios en diferentes tiempos y diferentes motivos, por diferentes razones al pueblo de Dios, pero todos, ¿no? Son siervos y son miembros de la casa de Dios, el cual Jesucristo es el constructor y él la cabeza de esa casa, ¿no? Así que somos todos útiles y debemos ser útiles a la obra del Señor. Eso es mandato, ¿no? La gran comisión es mandato, no es no es optativo, hermanos. Acá el hermano Craig me preguntaba hace varias semanas, la semana pasada, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué trabajar para la iglesia? ¿No? Dice, puedes si lo traduces, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué trabajas? Porque es mi obligación hacerlo. No podría concebir mi vida sin hacerlo esto, ¿no? La vida te va a poner mil y un problemas para no hacer justamente eso, ¿no? Pero tienes que hacerlo, ¿sí? Si no hay otra pregunta, hermanos, nos despedimos. Bueno, darle las gracias al hermano Ramón por su buena respuesta. Claro, acá no se trata que solamente hable yo, sino de que todos nos enriquecemos un poco, ¿no? Por ejemplo, yo tengo otra Ah, respuesta. Yo, para mi punto personal, como siempre digo, hago vamos la nota abajo de este es mi palabra, no me responsabilizo si mi comentario es muy hereje o no. Lo pongo abajo. Pero yo, por ejemplo, creo que fueron al cielo, ¿no? O sea, es como cuando siempre hay hermanos que dicen, no, ¿quién está en el cielo? Bueno, el Padre, los ángeles, Jesucristo, Enoch y Elías. yo preguntaba, mi esposa estábamos en eso y me dice que Jesucristo es la entrada, o sea, las llaves para entrar al cielo, ¿no? Ujú. Antes de él no podía entrar nadie. Entonces, por eso yo le digo, bueno, en ese contexto me voy que debe estar en el seno de, estuvieron en el seno de Abraham, ¿no? O sea, yéndome a la lógica, pero Ujú. más, no, no se trata de hacer, como se dice, una doctrina, ¿no? Sino Claro, más bien yo especulación y bueno, queda ahí. no, y obviamente tener curiosidad de esas cosas es signo de que estás leyendo hasta los detalles, ¿no? Entonces, cuando salen, entonces es normal nuestra naturaleza humana curiosa, es decir, pero ahí este detalle no me cuadra, ¿no? Entonces, no significa que la Biblia no tenga lógica, sino de que hay cosas que no son necesarias que nosotros sepamos en este momento, ¿no? Eh, nuestro intelecto nos debe llevar a pensar, como le mencionaba el caso de Los Ángeles, ¿no? Hay respuestas forzadas ahí, ¿no? Pero digo, me pregunta, ¿eso es necesario? Indispensable para el buen transmitir, el buen del evangelio a otras personas. No, no, casi entra en un ámbito académico, pero eh, digamos, la palabra es para edificarnos, ¿no? Y como le decía, no, yo no trato, a veces, si bien a veces toco tecnicismos, por ejemplo, con palabras en griego, pero es para nosotros entenderlo de la manera más lógica como lo quisieron escribir los autores, ¿no? Por ejemplo, enorgullecerse no es el enorgullecerse en el español que usamos ahora, ¿no? Porque si nosotros debemos enorgullecer, entonces me enorgullezco ser cristiano, ¿no? Porque ser cristiano me hace mejor que tú.
¿no? Vamos a la calle, hicieron mejor que tú. No, no es eso enorgullecerse, ¿no? Entonces, debemos entender qué quiere decir enorgullecerse desde el punto de vista de un buen cristiano, ¿no? Porque un mal cristiano puede enorgullecerse desde que es un buen hijo, que hace bien las cosas, ¿no? Que ora todos los días, ¿no? Como alguna vez en el seminario me dijeron, pero ustedes no hacen devocional diario, ¿no? A los estudiantes, ¿no? Ustedes no hacen su devocional diario. Yo hago mi devocional diario, me levanto 5 de la mañana, de rodillas, ¿no? Con mi Biblia encerrado a las oscuras ahí, con mi vela, a orar, ¿no? Y no me levanto una hora hasta que se me... Digo, pero eso que es ¿eso es un ejercicio mecánico? ¿O es un acto nacido de un corazón, que realmente quiere hablar a Dios, ¿no? Entonces, yo no soy muy amigo de los devocionales forzados, ¿no? Entonces, ¿no? Tienes que tener tu hora de oración, ¿no? Tienes, que les imponen a veces en ciertas escuelas bíblicas y seminarios a las personas, ¿no? Tienes que tener tu hora de oración, pero eso ya es ponerse esquemas que de repente no son naturales, ¿no? Y lo que debemos buscar nosotros siempre es que tu relación con Dios sea orgánica, ¿no? Si no es orgánica, preocúpate, ¿no? Porque En no ese caso, está... una hermana me preguntó a mí, ¿a qué hora se debe orar? Porque a mí me enseñaron, y a la hermana también parece que escuchó así, me dijo, es verdad que se debe orar a las 3 de la mañana, a mí también me enseñaron que se debe orar a las 3 de la mañana, y me dieron las razones de por qué, porque el diablo anda más suelto y tanta cosa. Ujú. Yo le dije, no, hermana, la Biblia habla a todo momento, o sea, en este caso el cristiano tiene que ser como un fanático de fútbol, ¿no? Por ejemplo, yo fui hincha de la U y fui barrista, y mi pensamiento era la U, hasta me sentía jugador de la U en mi pensamiento. Entonces yo creo que el cristiano en todo momento debemos estar nuestro pensamiento hacia Dios. O sea, en otras palabras, no en el contexto, en un contexto para entender, ser fanáticos de Cristo. En otro, pero un fanático que con realismo, no un fanático para Claro, defender lo irreal. no, no, claro, no vas a ser fanático fundamentalista, como se dice, ¿no? Ajá, claro, claro. Entonces, yo, hermana, digo, ¿usted ha estado enamorada alguna vez? Y que cada rato estaba pensando de eso. Yo creo que el cristiano verdadero tiene que estar en ese pensamiento. Ujú. Enamorado de Cristo y a todo momento el pensamiento en él. Eso fue mi respuesta y no es necesario la hora es a todo momento, porque ya sería poner doctrinas fuera de sí, 3 de la mañana. ¿Y por qué? Porque el diablo dice está suelto a esa hora, eso me enseñaron a mí, Mm. y eso es ascetismo. Hola Maite, ¿cómo estás? Hola, hermanito, buenas noches. Hay que orar sin cesar, pero ya vino César, o sea, ya vino César a mi casa, o sea que ya no puedo, ya vino, no puedo orar. Bueno, pero se entiende lo que le estoy diciendo, ¿no? O sea, no, que la relación con Dios no, no es programada, no, no se puede programar, no, no se puede esquematizar, porque tú no esquematizas el cariño que tienes por tu familia, el amor por tus hijos, por tu esposa, no, no lo esquematizas. Tú siempre No, y estás hermano, en una y actitud, ¿no? añadiendo, cuando oran por ejemplo, en la madrugada, yo ya lo veo como si fuera un sacrificio. O sea, de parte como del ascetismo de ellos, para que dicen, no, no, yo a esa hora me levanto y oro para agradarle más a Dios. Y yo lo veo así. Mm, Lo que mi sí. esposa quiere dar a entender, o sea, levantarse a las 3 de la mañana, es como un ascetismo, ¿no? Me levanto de sueño, cansado, Señor, te estoy demostrando así, y es como darme azotes a la espalda, ¿no? Como, como lo hace el padre. Es como ayunar y a ver que todo el mundo me vea ayunar, ¿no? Ah, Voy a Y, ayunar tal la y Cristo no quiere eso. Cristo, si tú ayunas, ¿no? Y que lávate la cara, ¿viste? O sea, no demuestres, pues, que tú haces las cosas, tú das las cosas en silencio, ¿no? en silencio. Entonces, en silencio, ¿no? Para que te vea oración, ¿no? para que te vea tu padre, no, y no que te vea la gente. ¿No? Sí.
Porque al final Dios sabe todo lo que hacemos, ¿no? Y lo que no hacemos también sabe. Entonces, uno debe hacer las cosas para Dios y no para que nos vean, ¿no? A todo momento, imagínense yo que trabajo en construcción, levantarme a las 3 de la mañana ahora. Es como que No, qué mal, no sea mal. eso ya sería un sacrificio. Dios no se agrada en sacrificios. Habiendo otros momentos de poder orar, ¿no? Así es. Puedo orar, como digo, todo momento es bueno para orar. Bueno, hermanos, queriendo despedirme temprano, dije, voy a dejarlos comer tranquilos, entonces en su cena, pero no, siempre nos demoramos en algo. Pero bueno, eso es lo bonito de poder compartir la palabra de Dios entre hermanos, ¿no? Siempre salen cosas. Sí, el hermano se despide porque va a hablar con su esposa. Esa está. Le hemos dicho que tiene que, no tiene que tener este tiempo para mostrar afecto, ya se va a hablar con la esposa. ¿Ya ves? Cuídense. Mis hermanos. Bendiciones. Chao, chicos, chao. Nos vemos Chao, Cup. Chao, saludos. Bendiciones, hermano. Nos vemos, hermanos. Hasta luego. Nos vemos el domingo. Buenas noches.